Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. Este lunes expiró el plazo de 8 días que la Unión Europea había dado a Nicolás Maduro para que convocase elecciones libres y transparentes. Tal y como el propio Maduro había anunciado, no solo no hubo convocatoria, esto lo dijo desde el minuto después de que los países europeos le lanzasen el ultimátum, sino que además se puso arrogante y dedicó todo tipo de lindezas, es decir, de insultos, a los países que le habían lanzado ese ultimátum. Esto ya lo dijimos en su momento, era un poco un brindis al sol, pero bueno, fue el modo que encontró la Unión Europea hace ya más de una semana de distanciarse por un lado de los Estados Unidos y de no ser excesivamente agresiva con Venezuela, o mejor dicho, con el gobierno venezolano en este caso, y de mantenerse de una manera exquisita frente a los problemas que está teniendo el país en estos momentos. Bien, 8 días después ya se cumplió el plazo establecido y a España, Francia, Alemania o el Reino Unido ya no les quedaba otra opción más que reconocer como presidente legítimo a Juan Guaidó y automáticamente abrir el paraguas porque el régimen bolivariano bramó contra todos ellos y contra unos cuantos más, sin que la cosa se haya todavía traducido en nada práctico, pero vamos, que las relaciones se han quedado un tanto complicadas. Bueno, pues mientras en París, en Madrid, en Berlín o en Londres cruzaban el Rubicón, en Ciudad de México y en Montevideo nadie se movía, pero además no se movían ni un centímetro. Los gobiernos de López Obrador y de Tabaré Vázquez han preferido, al menos hasta la fecha, quedarse en terreno de nadie, pidiendo diálogo, diciendo que ellos por supuesto están a favor de la democracia, pero que lo suyo es que haya diálogo, que es una manera fina de prestar un inestimable apoyo al gobierno de Maduro. La verdad es que es un asunto preocupante porque son dos democracias muy cercanas, además por cuestiones culturales e históricas con Venezuela, y sus gobiernos, en principio, nada ganan dando soporte a una dictadura que se deshace. Luego la pregunta es, ¿por qué lo hacen? A día de hoy, 6 de febrero, prácticamente la totalidad del mundo libre, que se corresponde, no tan casualmente, con el primer mundo, apoya a Juan Guaidó en la empresa de Aventar, la doble empresa. La de aventar la dictadura de Nicolás Maduro, la dictadura chavista en Venezuela, por un lado, y por otro, devolver al país a la senda constitucional, porque no olvidemos que Juan Guaidó no se ha proclamado presidente definitivo de Venezuela, simplemente presidente encargado, hasta que se celebren nuevas elecciones, esta vez sí libres y transparentes, no elecciones gestionadas y gerenciadas, mejor dicho, por la propia dictadura, y luego pues que los venezolanos decidan quién será el próximo presidente, que no necesariamente tiene que ser Juan Guaidó. Pero esto es importante remarcarlo porque podría ser que dentro de un año, esperemos incluso antes, pues ya no volvamos a oír hablar de este hombre. Bueno, o si volvemos a oír hablar es porque sigue de presidente de la Asamblea Nacional o por lo que sea, porque es diputado, pero que es probable, harto probable, que no haga carrera política. Es una posibilidad. Luego puede ser que también, que él se presente como candidato a las elecciones y termine ganándolas, aunque personalmente lo dudo, teniendo en cuenta que tan pronto como Leopoldo López, que es su jefe de fila, salga de la cárcel, pues supongo, digo yo, que una vez se haya recuperado de la canallada que le han hecho a título político y sobre todo a título personal, pues se hará cargo de su partido de Voluntad Popular. Bien, Estados Unidos, Canadá, los principales países de América y como vimos este lunes, prácticamente todos los de Europa, en total firmaron un documento 19 países de 28 que tiene la Unión Europea, es decir, todos los grandes, con una excepción a día de hoy, que es Italia, y además de estos, Australia también se ha subido al barco, pues todos estos han reconocido a Guaidó, lo que significa que repudian al gobierno chavista, cuyo mandato expiró, y esto también es importante reseñarlo, el 10 de enero del mes pasado, es decir, hace justo un mes, estamos a 6 de febrero, pues Maduro está gobernando de manera ilegal desde hace prácticamente un mes. Aquel día se juramentó como presidente de manera fraudulenta. Esto ya se dijo en su momento y fue la razón o el
el chispazo que hizo que unos días después, 13 días más tarde, el día 23 de enero, Juan Guaidó se proclamase ante Cabildo Abierto como presidente del país, como presidente interino del país hasta que se recondujese la situación. Bien, esto es lo que tenemos en un lado. En el otro lado tenemos una colección de dictaduras capitaneadas por China y Rusia, una colección mundial o global de dictaduras. Está Irán, hay unos cuantos países, casi ninguno, o está Cuba por supuesto, casi ninguno recomendable, y el que más se ha significado está Bielorrusia, por cierto. Puse fue en Twitter un vídeo en el que salía Maduro hablando con el presidente de Bielorrusia, francamente gracioso. Bien, pues tenemos en este lado a los, podríamos llamarlas las dictaduras o los regímenes autoritarios que no solo no reconocen a Guaidó, sino que han anunciado su apoyo sin fisuras hacia el gobierno de Maduro. En este grupo, por descontadísimos, se encuentran Bolivia, Nicaragua, por supuesto, Cuba y El Salvador. Este último es previsible, no sé si escuchasteis el programa ayer, pero vamos, que hablé precisamente de El Salvador, pues es previsible que salga de ahí con el nuevo presidente, con Nayib Bukele, se entiende, cuando tome posesión. Entre tanto, desconozco cuándo tomará posesión, entiendo que a lo largo de los próximos meses. Entre tanto, todavía El Salvador está, digamos, en el lado oscuro, en el lado madurista, en el lado chavista. En los otros tres, pues es poco probable que haya cambio de gobierno. Evo Morales, Daniel Ortega y Díaz-Canel, pues Díaz-Canel desde luego no le va a quitar nadie allí, desde luego no los cubanos, porque no pueden, tendría que ser el partido. Daniel Ortega, después de lo que hemos tenido ocasión de ver en Nicaragua a lo largo de los últimos meses, tampoco creo que le vaya a quitar nadie. Y en cuanto a Evo Morales, pues habrá que esperar a las elecciones, que se presumen próximas y podría ser que se diese el campanazo en Bolivia. Pero bien, habrá tiempo de tratarlo. Bien, todos estos son lo que queda, los restos del núcleo duro del chavismo, de la época dorada del chavismo. Bien, pues en algún punto, entre medias, de los países libres y de estos últimos que acabo de tratar, podríamos ya denominarlos países serviles, por lo contrario de libre es servil, se han posicionado dos países importantes dentro de América. Hay algunos más, pero están por ahí por el ancho mundo y nos interesan un poquito menos. Por un lado México, al norte, del norte de Venezuela estoy hablando, y por otro Uruguay, al sur. Digo un punto entre medias porque si bien no reconocen a Guaidó, no le han reconocido, ni creo que lo vayan a hacer, al menos en fechas próximas, tampoco condenan lo que el régimen chavista ha terminado haciendo con el orden constitucional en Venezuela. Es decir, no han pedido, no se han alineado sin fisuras, como se ha hecho, por ejemplo, la China Popular o como se ha hecho, por ejemplo, bueno, naturalmente Cuba o Bolivia. ¿Qué están pidiendo los gobiernos de México y de Uruguay? Bien, pues ambos piden que entre la oposición y el gobierno se abra una mesa de diálogo y que se entiendan ahí, que a fin de cuentas son venezolanos y tienen que resolver sus asuntos y sentarse y hacer las cosas civilizadamente. Claro, dicho así, parece atractivo. ¿Quién está en contra del diálogo? Yo que cualquiera de nosotros, antes de pelearse, pues lo suyo es hablar las cosas. Pero claro, esto de la mesa de diálogo aplicado al chavismo y aplicado a la situación en general de Venezuela desde hace un tiempo es de un cinismo superlativo. Porque este, abrid comillas, diálogo, cerrad comillas, se viene dando desde hace más de un año, sin que nada en claro haya salido de ese, abrid comillas, diálogo, cerrad comillas. No ha habido diálogo ninguno. Más bien todo lo contrario. El diálogo, o lo que así llamaron diálogo, fue utilizado por el régimen para distraer la atención, y además distraerla de una manera un tanto vergonzosa. Los venezolanos conocen bien este último año y medio, ha sido de vergüenza ajena, literalmente, porque les ha hecho perder un tiempo precioso. Bueno, pues mientras estaban negociando, estaban dialogando, el régimen iba modificando arteramente la naturaleza interna del sistema. Esto lo estaba haciendo en tiempo real y a la vista de todo el mundo, que era lo más llamativo de todo. Es decir, por un lado, se sientan a dialogar, ¿no? Era un diálogo de besugos, obviamente, y mientras por el otro lado pues estaban convocando elecciones como las de mayo del año pasado, estaban montando una asamblea nacional paralela, y todo esto mientras, mientras dialogaban con la oposición. También estaban en ese momento desposeyendo
a la Asamblea Nacional Legítima, democráticamente elegida, allá por diciembre del año 2015, de todas sus facultades. Y estaban, por supuesto, inventándose una paralela al gusto de Nicolás Maduro. Este fue el diálogo apadrinado por José Luis Rodríguez Zapatero, y que terminó tan pronto, pues como la oposición vio que aquello era un absurdo completo, no tenía ningún sentido. Una simple estratagema de Maduro, muy probablemente una estratagema concebida en La Habana, vamos, estoy ya prácticamente al 100% convencido, una estratagema para ganar tiempo e ir por la vía de los hechos consumados. Es decir, cuando ya los tuviesen cansaditos, que era un poco la idea, pues esto es lo que hay. Oye, que es que hemos hablado, esto es lo que hay. Así que por favor, disuélvanse y circulen. Y si no les gusta esto, váyanse. Básicamente el mensaje el año pasado ya era ese. Y en este año, el año empezó con el mismo mensaje, esto es lo que hay. Bueno, tan es lo que hay que no solo celebramos unas elecciones al margen por completo de la legalidad, fueron las de mayo, sino que además voy a tomar posesión. Voy a invitar a líderes internacionales, que luego fueron muy pocos, bueno, los del núcleo duro y poco más. Y entre tanto a vosotros, pues eso mismo que os vayan dando, ahí os quedáis. Pero no habíamos dialogado, no, aquí no se dialogó nada, no existió diálogo. Esto es lo que está pidiendo López Obrador y lo que está pidiendo Tabaré Vázquez. ¿Es este el tipo de diálogo? Pues bien, algo que está tan a la vista, tan a la vista que me ha hecho falta 2 minutos y medio para explicarlo, pues lo han ignorado deliberadamente tanto en Ciudad de México como en Montevideo. Ya digo, son cosas que han estado sucediendo no hace 300 años, sino hace 3 meses. La ruptura del diálogo se produjo hace muy poco tiempo. Fue noticia internacional, cuando ya los opositores, que tienen unas tragaderas del tamaño de un túnel de metro, que han aguantado carros y carretas, lo que les echasen, pues ya cuando los negociadores o los dialogadores, los dialogantes de la oposición, decidieron levantarse, es porque aquello no iba ni para adelante ni para detrás. Bueno, pues López Obrador, que lo ha podido ver con toda la tranquilidad del mundo, no olvidemos que es presidente de México desde el mes de diciembre, pero antes estaba de candidato. Es decir, disponía de tiempo. Vamos, de presidente electo desde julio. Disponía de tiempo para saber exactamente y al día lo que estaba sucediendo entre la oposición venezolana y el gobierno chavista. Pues bien, a pesar de eso, AMLO se ha limitado a decir que en este asunto se ceñiría al principio de no intervención. Y se ha quedado tan pancho, se ha quedado hueco, redondo como un balón de playa. No, esto es una cuestión que no va con nosotros. Y Vázquez ha ido por el mismo camino, asegurando que los venezolanos tienen que resolver sus problemas ellos mismos, que no se van a meter, claro, no van a caer en una injerencia imperdonable en asuntos de otro país, de un país soberano. Eso sí, curiosamente ambos se han ofrecido a ejercer de mediadores entre Maduro y Guaidó. Luego están dispuestos a intervenir en lo que según ellos no les compete, que son los asuntos de otro país. Pero claro, a intervenir siempre y cuando la intervención vaya encaminada a salvar el pellejo a Maduro. Es todo lo que nos están diciendo. Yo no quiero decir nada, no quiero nada, mi postura es majestática, versallesca, me mantengo al margen, por favor, no me miren. Pero eso sí, si me pedís ayuda, pues lo mejor casi es que os sentéis, yo me siento entre vosotros, voy a ver si intervengo un poco. Como podéis ver, es una trampa absoluta lo que están poniendo. No lo sé, entenderán que eso de ser mediadores no es meterse donde no les llaman, y a la vez pues posibilitará que los venezolanos resuelvan sus propios problemas, tal y como decía el otro día el Ministerio de Exteriores uruguayo, ¿no? Que esto no es un asunto que les incumba lo más mínimo, que esto lo tienen que hacer los venezolanos, que a lo más que se ofrece Uruguay, o el gobierno de Uruguay, es asentarse entre ambos. Bueno, pues ya te estás metiendo en el asunto en el momento en que te pones a mediar. Pero bueno, en fin, que es todo muy bonito, y todo muy bonito sobre el papel. Pero claro, lo cierto es que los venezolanos no pueden resolver sus propios problemas por sí mismos, porque no les dejan.
Ese es el problema, así de sencillo. Desde el día de la proclamación han sido asesinadas en el país más de 50 personas. Y no es que hayan muerto porque les cayó un rayo encima, ¿eh? Es que han sido asesinadas a manos de la policía. Bueno, de la policía, de la Guardia Nacional y de esas bandas callejeras armadas que atienden al nombre de colectivos y que por supuesto sirven al gobierno y que atienden a las órdenes del gobierno. Luego tampoco es que la oposición o los venezolanos, por utilizar el lenguaje de López Obrador y de Vázquez, no es que los venezolanos dispongan de un poder legislativo, que es que no lo tienen, no lo tienen nominalmente. Porque a pesar de contar con mayoría en la Cámara, la única Cámara legítima que consagra como tal la Constitución, el gobierno la desconoce, simplemente. Bueno, eso por no hablar de que Maduro pues ha copado todas las instituciones del Estado de gente afín, de secuaces suyos. Estoy hablando de la Corte Suprema, del Consejo Electoral, es decir, de todas las instituciones fundamentales para que un sistema democrático funcione y para que se resuelva un problema entre venezolanos, que es lo que están pidiendo estos. De hecho, podemos ir un poquitín más lejos. La mayor parte de los líderes opositores están en la cárcel. Luego hay 5 millones de venezolanos exiliados en los lugares más remotos del planeta. Bueno, y los refugiados se apelotonan por cientos de miles en las fronteras con Colombia y con Brasil. Esto es, vamos, la mayor emergencia. Es la mayor ola de refugiados de la historia de América. Nunca se había producido una cosa semejante. Luego, en el interior del país, como bien sabemos, se pasa hambre y se conculcan por sistema los derechos humanos. Esto no es que lo esté diciendo yo, esto lo dice el Human Rights Watch, lo reconoce la ONU. Casi cualquier ONG con presencia en el terreno sabe de la tragedia. Es decir, que salir a la palestra y decirle al mundo que resuelvan ellos sus problemas es o ser un cínico o ser un malvado. O ser ambas cosas, que es lo más probable. Es decir, lo resolverían si pudieran, si tuvieran los instrumentos adecuados para ello. Pero es que no pueden, no les dejan, como he dicho antes. Maduro, en cambio, está encantado con esa postura tan acomodaticia de López Obrador y de Tabaré Vázquez. Cualquier dictador lo estaría. Esa es la verdad. De hecho, los tiranos de todo tiempo y lugar, a lo primero que apelan es a la no injerencia extranjera. Vayamos al dictador que vayamos, sea de un signo político o de otro. Es bueno, sí, que digan ustedes puedan decir lo que quieran, que este es nuestro país y somos soberanos y nadie se puede meter. No quiero poner nombres, podéis ponerlos vosotros, pero esto es así, todo el siglo XX ha sido esto. Cada vez que aparecía un dictador en cualquier rincón del mundo y el resto del mundo se quejaba pues porque estaba perpetrando masacres o por lo que fuese, automáticamente era no, nadie tiene derecho a meterse en esto. Aquí esto es legítimo y además es nuestra legalidad. Y en el caso venezolano es cuando menos caprichoso esto. Esto de la insistencia en que no admitir la injerencia extranjera bajo ningún concepto. Porque ellos se han metido durante años en los asuntos de todos los países hispanos, incluida la propia España, que está al otro lado del Atlántico a miles de kilómetros. Han financiado partidos políticos, han formado cuadros, han desestabilizado países enteros. Esto en los últimos 20 años, ¿eh? En fin, el chavismo ha sido una segunda edición del castrismo corregida, aumentada y puesta al día. Si echamos un poquito la vista atrás. De hecho, la injerencia cubana dentro de Venezuela es la norma hasta el punto que en muchos aspectos el país es, como os decía la semana pasada, un protectorado cubano, de nuevo ciñéndose a los hechos. Se conoce que esa injerencia es aceptable. El gobierno cubano puede teledirigir la política venezolana, pero el resto de gobiernos del mundo no pueden ni siquiera dar su opinión. No digo ya meterse, no, dar su opinión. Pero es que además hay motivos de peso para intervenir siempre que sea de forma pacífica y conforme a derecho. La intervención no tiene por qué ser militar, a pesar de que
están ya utilizando lo de la guerra, los marines, no en absoluto. De hecho, esto último ha sido una intervención. Y es lo que esta intervención, esto es simplemente cortarles las alas financieras y reconocer a Juan Guaidó. No ha hecho falta disparar un solo tiro. Y ha puesto a la dictadura contra las cuerdas. ¿Eso está mal, acaso? De hecho, el Tribunal Penal Internacional existe porque se entiende que si el mundo es una aldea, y en muchos aspectos es una aldea, pues no es admisible que un miserable se pasee por una parte de esa aldea sembrando el terror, que es lo que está haciendo Nicolás Maduro por la parte de la aldea que se llama República de Venezuela. Los países no son compartimentos estancos, por más que a los dictadores les gustaría que lo fuesen. Claro, con los dictadores o con los miserables, en este caso, no se dialoga nada. A los miserables se les planta cara. Con Maduro se ha tardado demasiado en plantarle cara, muchísimo. Se han perdido un montón de años. Este tipo, sabiéndose blindado por sus pocos pero poderosos aliados, ha devastado su propio país, en su beneficio, obviamente. Esto lo saben hasta sus amigos, claro, por eso insisten en el diálogo. Y siguen insistiendo en llamamientos cada vez más estridentes a la no intervención. Están en ello ahora mismo. Claro, según están las cosas, la intervención es necesaria, por más que López Obrador y Tabaré Vázquez se empeñen en lo contrario. Es más, cuando la transición se haya consumado, que esperemos que sea a lo largo de los próximos meses, tendrán que explicar esta canallada. Esta canallada que le están haciendo a la mayor parte de los venezolanos. Bueno, ellos y sus cabecillas de Morena y del Frente Amplio, que son quienes están promoviendo esta vileza por complejos puramente ideológicos, y quién sabe si por alguna razón inconfesable más. Luego, lo que se debería hacer ahora ya no es debatir si intervenir o no intervenir en Venezuela, sino en cómo hacerlo. Vamos con las llamadas de los oyentes, que tengo unas cuantas aquí preparadas encima de la mesa. Empezamos con Osvaldo, un oyente de México, que abunda en el tema del programa de hoy. ¿De dónde sacan los izquierdistas que esto se trata de tomar partido por un país u otro y no de ponerse del lado de quienes están sufriendo escasez, hiperinflación, persecución y hambre? Los reflejos pavlovianos de defender una dictadura porque es de izquierda y no hacerle el juego a la derecha imperialista quedan obsoletos ante el horror que representa Nicolás Maduro para todo izquierdista decente, si es que puede existir eso. De la misma forma como ya habían sido obsoletas con Cuba, con la URSS, con Camboya, y Corea del Norte. Así que por no ponerse del lado de Estados Unidos, los izquierdistas acabaron del lado de Pol Pot, Mao y Stalin. Venudos. Bueno, Osvaldo, esto ya lo he dicho muchas veces. Ya sabes que a la izquierda se la juzga por sus intenciones, no por sus obras. Claro, con esa regla de actuación ya podría estar Maduro liquidando a 1/5 de la población en campos de trabajo que seguirían disculpándole. Bueno, bien pensado, eso es lo que hicieron con Pol Pot hace 40 años, ¿eh? Empezando por el pope supremo de la izquierda occidental, que no es otro que Noam Chomsky. Chomsky, como está haciendo ahora con Maduro, lo mismo. Chomsky tiene 90 años, es decir, hace 40 estaba plenamente operativo. Bueno, pues en aquel entonces se apartó ligeramente del régimen de los Gemeres Rojos, estoy hablando, dijo que no era para tanto, bueno, y que en realidad el culpable de todo lo que pasaba allí era Estados Unidos. Ahí están sus artículos, podéis buscarlos. Luego, años después, no muchos años después, allá en los 80, cuando se supo toda la verdad, cuando se supo que habían sido asesinadas 2 millones de personas, es el 25% de la población de Camboya. Bueno, entonces Chomsky no pidió perdón, miró hacia otro lado y siguió pontificando, cosa que sigue haciendo a día de hoy con 90 años. Bueno, pues en esas parece que estamos ahora, no en Camboya, sino en Venezuela,
4 décadas más tarde. Bien, vamos ahora con Jesús, un oyente de Tenerife, que tiene una cuestión sobre la entrevista que Jordi Évole le hizo el otro día en la cadena de televisión La Sexta a Nicolás Maduro. Primero agradecerte y felicitarte por el programa que haces diario. Se nota que hay un trabajo notorio tras la producción del mismo y la verdad que intento encontrar un hueco todos los días para escucharte, y si no puedo durante el día, por la noche me dejo dormir, como decimos en Canarias, con los cascos puestos escuchando el programa. Y para entrar al fondo de la cuestión del audio, es en relación a la entrevista que le realizó Jordi Évole a Nicolás Maduro, y que se emitió dicha entrevista en el pasado domingo en el programa de La Sexta. Y la pregunta o reflexión concreta es que ¿qué te pareció a ti desde un punto de vista periodístico? Si te pareció una buena entrevista o una mala entrevista, y también desde un punto de vista un poquito más personal, aunque también podría hablarse de periodístico también, pero si tú te hubieses prestado a hacer la entrevista, a ser de entrevistador, o te hubieses negado por cuestiones de principios. Y por otro lado también me gustaría saber que si has visto la entrevista, claro, que en general, ¿qué imagen crees que se dio al público, al telespectador de la figura de Nicolás Maduro? ¿Qué imagen se transmitió tras la entrevista? A mí personalmente me pareció pues una entrevista bastante light y que un poco blanqueaba la imagen de dictador del personaje. Nada, esas eran las dos reflexiones y nada, un abrazo y muchas gracias. Pues sí, Jesús, la vi, claro. Digamos que estas cosas forman parte de mi trabajo. Os lo he dicho en un montón de ocasiones, yo soy vuestro catavenenos. El caté el veneno, obviamente, pero es que tampoco había nada que sacar de ahí, de que ni haya hecho referencia a ella. Bien, la entrevista fue lo que se conoce en el argot periodístico como un masaje, lo cual era previsible, para qué engañarnos, conociendo las inclinaciones políticas de Jordi Évole. Tanto tú como yo somos españoles, que esto no lo conozca, no lo sepa un venezolano o un chileno, pues es normal, no tiene por qué saber quién es Jordi Évole, pero tú y yo sabemos perfectamente y le tenemos la ficha hecha. Antes de dedicarse a hacer entrevistas y periodismo serio, antes se dedicaba a armar follones, se le conocía como el follonero, era un periodista más humorístico que de nuevo, serio. Pues lo que él lleva ya unos años haciendo entrevistas, programas serios de investigación, etc. Pero bueno, sabemos de qué pie cojea y qué tipo de a quién va a entrevistar y qué es lo que le va a preguntar. Respecto a si yo hubiese entrevistado a Maduro, pues sí, claro, si me lo encarga el director del periódico, pues lo haría, lógicamente. Ojo, también lo haría de motu propio si las preguntas fuesen libres, es decir, que no hubiese que pasárselas antes al jefe de prensa de Maduro. Yo siempre he tenido ese problema con los políticos, de ahí que haya entrevistado tan pocos a lo largo de mi carrera, y es porque normalmente te piden las preguntas. Bueno, entonces no es una entrevista, esto está amañado. Es como si juegas al casino y aciertas siempre. Bueno, pues por eso me negaba, bueno, a no ser que fuese una obligación, porque me lo habían mandado en la tele o en el periódico, pues en ese caso asumes lo que te venga porque no ha partido de ti, pero si partía de mí la entrevista y me pedían las preguntas por anticipado, entonces se acababa, ya no hacía la entrevista. Pero vamos, de cualquier manera no me gusta, por regla general no me gusta entrevistar políticos. No por nada, sino porque son todos unos impostores, mienten mucho y además pocas veces tienen cosas interesantes que decir. Prefiero escuchar a mis oyentes, sinceramente, pero muchísimo más, me puede contar cosas más dignas de ser oídas un oyente que un politicastro. Y yo soy alguien del común, yo me identifico con la gente del común, no con las élites gobernantes. Entonces, me veo abajo, no me veo arriba. Bueno, y esa es la razón por la que por este programa no pasan políticos. Y como aquí el director soy yo, pues nadie me puede obligar a traerlos. Bien, vamos ahora con Ricardo, otro oyente de Canarias, que escuchó el programa sobre Bukele, sobre Nayib Bukele ayer, y quiere hacer un comentario al respecto. Hola Fernando, soy Ricardo. Te llamo para darte la enhorabuena por el programa de hoy. Me ha encantado. Yo estuve viviendo en el año 99 durante 4 meses en San Salvador, y el problema de la inseguridad que comentas es tal cual tú lo dices.
Muchísimas gracias por este magnífico programa. Pues muchas gracias, Ricardo. Esto de la inseguridad física, hasta que no lo vives en persona, no sabes lo que realmente significa. En serio. Por eso cuesta tanto explicarlo. Pero vamos, que el sentimiento de inseguridad es uno de los más paralizantes del mundo. Yo no se lo deseo a nadie. Bien, pues sobre esto mismo, esto del Salvador, José, que es un salvadoreño que vive en Estados Unidos, nos comenta lo siguiente. Saludos, Fernando, y a todos los oyentes de la Contracrónica. Con respecto al terremoto Bukele, lo que realmente ha sucedido en El Salvador es que las personas se cansaron de gobiernos corruptos, de las mismas mentiras. Creo que Bukele aprovechó la oportunidad para posicionarse y a como dé lugar, sabiendo que la mayoría de las personas estaban descontentos. Mira, El Salvador tiene 14 departamentos, como decir 14 estados. Entonces, en los 14 departamentos ganó. Incluso los pocos votos que llegaron fuera del país también ganó. Entonces, eso hay que verlo como que la gente pasó factura a los mismos de siempre, a los mismos gobernantes. En este caso Arena, que por 20 años hizo lo que quiso, privatizó la banca, privatizó todo. Entonces se hicieron ricos sus principales líderes, la élite de ellos, ¿no? Entonces la élite de la derecha. Entonces la izquierda llegó, ¿no?, con la promesa de hacer el cambio, y lo que sucedió es que esos pobres guerrilleros se hicieron ricos, con camionetas de más de $80,000, viviendo en las mejores colonias del país, en los mejores lugares del país. Entonces las personas pues dijeron, no, nos cansamos de lo mismo de siempre y vamos a buscar un cambio verdadero, o sea, a través de la promesa de Nayib Bukele. Entonces la verdad es que, pues, como es un candidato, bueno, es un presidente electo que no está bien definido, pues las personas tienen muchísima esperanza. Solo hay que esperar, pues, los primeros 2 o 3 años para ver si realmente lo que él ha prometido se va a cumplir. Si no, lo que la gente, yo creo que lo que la gente lo que menos quiere es que los políticos roben. Eso es lo que más importa ya. Y por cierto, El Salvador no es tan peligroso como creen. Yo fui en diciembre y visité muchos lugares turísticos. Pueden ir, cualquiera puede ir, no pasa nada, hay mucha vigilancia y todo eso, mucha policía, y la verdad que yo me la pasé bien. De punta a punta anduve el país, es bastante pequeño, lo puedes andar en un día si quieres, y no pasa nada. O sea, la gente es amable y todo. Sí, claro, si tú te metes en lugares peligrosos te puede pasar algo, como vivir acá en Nueva York, que si te metes en Brooklyn o Queens, sabes que allí sí es muy peligroso. Que pasen todo un buen día. Bye. Bueno, José, son seguros los lugares turísticos y donde hay vigilancia, claro. Pero vamos, yo no pasearía por el centro histórico de San Salvador a las 10 de la noche un día cualquiera, hablando por teléfono, eso te lo aseguro. Tampoco lo haría por el paseo General Escalón, ahí en el mismo San Salvador, es la zona comercial, es la principal arteria comercial de la ciudad. Vamos, no es casual que haya tantos centros comerciales en San Salvador, que hay un montón de ellos, y bien surtidos además, y con muchas tiendas. Porque en el centro comercial no pasa nada, porque están vigilados, videovigilados, con cámaras, con tipos armados en la puerta. Tampoco se me ocurriría tomar un bus, porque como bien sabes es habitual que los asalten o que maten al conductor, porque no ha pagado la extorsión. En fin, que eso es normal allí, eso me consta. Pero es que no lo es en el resto del mundo y hace la vida muy difícil e imposibilita desde el principio la inversión. Es decir, nadie realmente quiere ir a vivir allí, las empresas no se asientan porque las van a extorsionar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos cierra el programa de hoy con el tema de Nayib Bukele. El Salvador elige presidente en primera ronda, demostrando el hartazgo del pueblo salvadoreño ante gobernantes incapaces de resolver el drama diario que supone la inseguridad y la pobreza.
además de la irritación que supone la comprobada corrupción de quienes tienen la responsabilidad de resolver estos problemas. Nayib, desde la presidencia, no tiene prerrogativas ni poder suficientes para cambiar la inmensidad de intereses creados, mezquinos y asentados que conforman la base de la pobreza e inseguridad salvadoreñas. Con suerte y aciertos, no acelerará la actual deriva, y sin suerte ni aciertos, aumentará la deuda y su presidencia se manchará de corrupción, como las previas. Deseando lo mejor para los salvadoreños, habrá que asumir que el cambio de un presidente poco afecta a las maras, a los corruptos, a los corruptores y a los cortijeros. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto ya terminamos el programa de hoy, día 6. Hace unas horas dejé subido el contrapunto de este mes, del mes de febrero, que siempre se me olvida aquí anunciarlo en la contracrónica, pero vamos, tanto los fans en iVoox como los patronos en Patreon ya os habrá dado el aviso respectivo, cada una de las plataformas, para que lo escuchéis. La verdad, está mal que yo lo diga, pero me ha salido un programa bien chulo este mes, muy, muy bonito y además con temas, 3 temas que me han recomendado los oyentes, que me descubren cada mes en el contrapunto, me descubren temas musicales nuevos y eso se lo agradezco muchísimo. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.